a hablar de la prehistoria y de la historia. Vamos a viajar por el tiempo para conocer las etapas de la prehistoria y de la historia. La prehistoria se divide en 3 etapas: paleolítico, neolítico y edad de los metales. La historia se divide en 4 etapas: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Estamos en el Paleolítico, hace más de 2 millones de años. En el Paleolítico los seres humanos eran depredadores, vivían de la recolección, la caza y la pesca, formaron tribus nómadas que se refugiaban en cuevas. Seguimos nuestro recorrido por la prehistoria y llegamos hasta el Neolítico, que fue en el año 8000 a.C. En el Neolítico las personas se convirtieron en agricultores y ganaderos, por lo que empezó a producir sus propios alimentos, se volvieron sedentarios y construyeron poblados. Terminamos la prehistoria con la edad de los metales, establecida en el año 5000 a.C. En la edad de los metales, los seres humanos aprendieron a fabricar objetos con metales y aparecieron las primeras ciudades. Este periodo se divide en 3 etapas: edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. Hemos terminado el recorrido de la prehistoria y ahora vamos con la historia. La historia se divide en 4 etapas: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Comprende desde la invención de la escritura hasta la actualidad. Se inicia una nueva etapa con un hecho importante. Empezamos con la edad antigua, la primera etapa de la historia que se establece en el año 3500 a.C. Se inició con la aparición de la escritura. En ella se desarrollaron grandes civilizaciones, como la egipcia, la griega y la romana. En este tema, esta es la etapa que vamos a profundizar. Empieza con la caída de Roma en el año 476. La Edad Media es la época de los castillos. Llegamos con la última etapa, la Edad Contemporánea. Empieza en el año 1789. Comenzó con la Revolución Francesa y llega hasta nuestros días. El Imperio Romano, que arrastró con una fuerte crisis en el siglo III, terminó por desaparecer, lo que aconteció en el año 476. La Hispania visigoda se divide en 3 grupos. Visigodos establecieron su capital en Toledo, ocuparon casi toda la península ibérica y una parte del sur de la actual de Francia. Suevos fijaron su capital en Braga. El rey visigodo Leovigildo conquistó su reino en el año 585. Cántabros y vascones no formaron ningún reino. Al-Ándalus fue una civilización que irradió una personalidad propia tanto para el occidente como para el oriente. A principios del siglo VII, el profeta Mahoma predicó en Arabia una nueva religión, el Islam. Tras su muerte, los fieles de esta religión, que recibían el nombre de musulmanes, emprendieron una rápida expansión. En el año 711, 2 bandas luchaban por el poder en el reino visigodo. Uno de ellos solicitó la ayuda de los musulmanes que ya estaban establecidos en el norte de África. Estos, una vez en la península, derrotaron al rey visigodo Don Rodrigo y acabaron con el reino de Toledo. Los musulmanes desarrollaron una brillante civilización que recogió la herencia de la cultura griega y romana de la Edad Antigua y transmitió a Europa conocimientos médicos, matemáticos y filosóficos. En el Andalus floreció la agricultura de regadío, el comercio y actividades artesanales, como la cerámica y la producción de tejidos de seda y algodón. Además, la vida era más urbana que los territorios cristianos. Los cristianos del norte. En la cordillera cantábrica, la población astur, liderada por el noble Pelayo, se rebeló ante el dominio musulmán. En el año 722 hubo una batalla entre astures y musulmanes, en Covadonga, en la que vencieron los astures. En el reino de Asturias se expandió hacia el valle del Duero y se convirtió en el reino de León, al situar allí su capital
más tarde se separaron formando el reino de Castilla y el de Portugal. En el siglo VIII aparecieron en los Pirineos, en el reino de Navarra, los cavadongas, aragoneses y catalanes que se expandieron hacia el valle del Ebro. Los distintos reinos cristianos. Navarra, cuya expansión hacia el sur había quedado bloqueada, ganó territorio en el norte de los Pirineos. Portugal extendió su territorio hasta el Algarve, el extremo sur de las costas atlánticas. Corona de Aragón también aumenta su territorio con la conquista de Valencia, de las Islas Baleares y de otros territorios del Mediterráneo. Corona de Castilla la formaron en 1230 tras los intentos de siglos anteriores. Alcanzaron el extremo de Gibraltar mediante el siglo XIV. ¿Cómo era la vida en los reinos cristianos? La sociedad medieval. En los reinos cristianos, la sociedad se dividía en grupos sociales llamados estamentos. Estos podrían ser privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados eran una minoría compuesta por el rey, los nobles y el clero. El estamento de los no privilegiados era el mayoritario y estaba formado principalmente por campesinos. El rey, los nobles y sus caballeros se dedicaban a la guerra y los clérigos a la vida religiosa. Ninguno de ellos pagaba impuestos y eran los mayores propietarios de la tierra. Los campesinos, los comerciantes y los artesanos pertenecían al estamento de los no privilegiados. Todos ellos estaban obligados a pagar impuestos a los grupos privilegiados. Las aldeas medievales. En los reinos cristianos las principales actividades eran la agricultura y el pastoreo, aunque también había pequeños artesanos. Los nobles y el clero podían ser propietarios de todas las tierras. Estas posesiones se las entregaba el rey para que fueran sus señores y se denominaban feudos. Los nobles vivían en sus caballeros, en castillos. Juntos luchaban contra otros nobles o defendían al rey, si era necesario. El clero vivía en los monasterios y en las iglesias. Se dedicaba a la oración y a tareas culturales, como copiar, escribir o traducir libros. Los campesinos trabajaban sus tierras, o si vivían en un feudo, las de los nobles y del clero a cambio de casa, tierra y protección. Los habitantes del feudo recibían el nombre de siervos y no podían abandonarlo sin permiso del señor. La mayor parte de la población de la ciudad también se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Sin embargo, en ella había muchos artesanos y comerciantes. En el medio rural, los campesinos de la aldea próxima acudían para vender sus productos. Con el desarrollo del comercio, la ciudad recuperaron importancia a partir del siglo XII. El castillo se encontraba en la zona más elevada de la ciudad. En él vivía el rey o uno de sus representantes. Había plazas en las que los comerciantes colocaban sus puestos y se organizaban mercados. Podía haber montado de iglesias y parroquias, pero las iglesias más importantes eran las catedrales, de las que dependían las iglesias de la ciudad y de las aldeas próximas. Los artesanos y comerciantes se agrupaban en barrios según su oficio. Las casas se iban construyendo sin planificación, lo que daba como resultado calles estrechas y enrevesadas. Las ciudades estaban rodeadas por murallas y a veces por un foso para defenderse de los posibles ataques. El arte románico. Entre los siglos XI y XII se construyeron en Europa occidental edificios románicos, como iglesias y monasterios. En el arte románico llegó a la península a través del Camino de Santiago. A través de esta ruta, desde el siglo XI, llegaron peregrinos de toda Europa para visitar la tumba del apóstol Santiago, en Santiago de Compostela, y fue la puerta de entrada del estilo románico, que se caracteriza por lo siguiente.
Las ventanas eran muy pequeñas, por este motivo el interior de la iglesia románica era oscuro. La iglesia románica no tenía mucha altura. En la fachada principal se encuentra la portada. Las portadas se decoraban con esculturas. El arco eran de medio punto, es decir, como forma de semicircunferencia. Los muros eran gruesos. La parte trasera de la iglesia se denomina ábside. La parte interior está decorada con pinturas que representaban la Sagrada Escritura. El arte gótico. El estilo artístico tipo de los siglos XIII, XIV y XV fue el gótico. Se construyeron muchas iglesias y catedrales con las siguientes características. Los arcos eran apuntados, con un vértice en el centro. Las fachadas se decoraban con numerosas esculturas. Los edificios eran de gran altura. En las fachadas se colocaban grandes vidrieras circulares, denominadas rosetones. Los muros eran finos. En los muros se abrían muchas ventanas cubiertas con vidrieras de colores. Por este motivo, las iglesias y catedrales góticas eran muy luminosas. Con esto hemos terminado nuestro viaje. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Como nosotros hemos aprendido. Y suscribiros a nuestro canal. ¡Y dale a me gusta!